Y felicítalo. Hola, muy buenas noches a todos. Buenos días. Otra vez Conservative Hispanic Network, aquí desde Miami y desde Perú, desde Washington, D.C. Estamos otra vez aquí para todo el mundo hispano, de habla hispana. Hoy vamos a hablar de muchísimos temas interesantes y con nosotros, como de costumbre, está nuestro experto en economía y comentarista desde Miami, eh, Mario López, MBA. Hola, Buenos días a todos los que nos ven. Gracias por su sintonía una vez más. También tenemos la suerte de tener a la periodista galardonada internacional, investigadora. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues nada, un honor que estén todos con nosotros hoy, Mario, Isabel, Jeffrey. Queríamos empezar con un tema muy candente, que la prensa internacional, la prensa, por decirlo así, mainstream, está ignorando porque no le conviene, obviamente. Hay que recordar que aquí en Estados Unidos, entre el 80-85% de toda la prensa, todos los medios de comunicación, canales de comunicación, están en manos firmemente de la izquierda, del Partido Demócrata. Y una noticia que no les hace ninguna gracia, una noticia que los enfada, que ellos quieren ignorar, es ahora que Elon Musk ha tomado control de Twitter finalmente, está destapando todos los trucos sucios que Twitter, y por decir Twitter, muy probablemente también Facebook y también los otros social media, que es cómo conspiraron abiertamente, directamente con el Estado profundo. En este caso, Twitter conspiró con agentes de inteligencia de Estados Unidos, ex agentes de la CIA, con gente que estaba todavía en activo del FBI, para las elecciones del 2020, censurar los mensajes pro-Trump, censurar a Trump, y para censurar los mensajes que podían afectar o podían dañar la imagen de Joe Biden, específicamente para censurar todo lo que tuviera que ver con el ordenador de Hunter Biden, del hijo de Joe Biden. Y este es un escándalo tremendo porque demuestra cómo las redes sociales de Estados Unidos conspiraron abiertamente a favor de Joe Biden durante las elecciones y previo a las elecciones. ¿Qué tienen que decir de ese tema tan candente? Bueno, te diré que en el ejercicio de la, perdón, Isabel, sigue, por favor, Mario. De la práctica, lo más interesante de todo son varias cositas que han sucedido en estas últimas 2 semanas. El destape. La queja que tienen primero que nada los socialistas es que Elon Musk no debería darle a un periodista en particular los files para que ellos sean los que lo pongan, que se los deben dar, y este fue el CEO de CNN que lo dijo anoche, que se los deberían dar a ellos también para ellos poderlos analizar y discutirlo. Y nada más quiero que la gente entienda que Elon Musk compró una compañía que se llama Twitter, y todo lo que hay dentro de Twitter es propiedad de Elon Musk, y él se lo comparte a quien él quiera porque es su propiedad. Ese es el primer punto. El segundo que me llama la atención es lo que tú comentabas, el silencio ensordecedor que ha tenido la prensa con respecto a estos. MSNBC, CNN, CBS, Telemundo, Univision han dedicado en conjunto entre todos ellos 0 segundos a los Twitter files, que es como le están diciendo. Y la parte que más me choca es una conversación que estaba teniendo con una persona que pues no entiende mucho de esto, pero dice que la moderación de una compañía privada no es una violación de derechos. Y tiene razón, una compañía privada puede restringir las conversaciones que se tienen en la compañía, y en un foro público como este, bueno, es una compañía privada. Por eso es que usted en su trabajo tiene un departamento de recursos humanos que tiene unas pautas de cosas que son aceptables y cosas que no son aceptables. Por ejemplo, una conversación de índole sexual en la mayoría de los trabajos es algo inaceptable. ¿Qué pasa?
que cuando leemos la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, nos dice que el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o prohibir el ejercicio de alguna, o censurar la libertad de expresión o de prensa, o el derecho de la gente para reunirse pacíficamente y pedirle al gobierno que atienda sus quejas. Y es en ese pedacito ahí de omitir la libertad de expresión donde tenemos un problema gigantesco legal, donde son miembros activos del gobierno de los Estados Unidos exigiéndole a Twitter, conspirando con Twitter de manera matonesca, por decirlo de alguna manera, que suspendan los tweets de Donald Trump, que están todavía ahora de nuevo en la plataforma. Vaya y léalos usted, se va a dar cuenta que nada de lo que dijeron era verdad. No había nada incitando a la violencia, no había nada pidiendo que se metieran en el Capitolio en enero 6. Es todo mentira lo que nos dijeron, pero lo suspendieron a petición del gobierno de Estados Unidos. La laptop de Hunter Biden con toda la pornografía infantil donde él sale en las fotos, él siendo el atacante, eso entonces era desinformación rusa y ellos conspiraron con Twitter para bloquear y censurar todo lo que fuera de esa laptop. Comprando droga también. Comprando droga y consumiéndola. Y en ese la compra es un sentido, delito. Los tres compra puntos es un delito. Me ha llamado la atención de estos Twitter files, Ron, y no sé a dónde vamos a llegar, pero el nuevo Congreso empieza ahora en enero. Ya Jim Jordan, que es el presunto presidente del comité de oversight, como se llama en inglés, de los jurídicos, ya dijo que tienen evidencias y van a empezar sus investigaciones. Vamos a ver a dónde llegamos. Ojalá, pido a Dios, que hayan suficientes pares de esposas en los Estados Unidos para toda la gente que debe tener más. Isabel, ¿qué nos Fíjate, dice? sí, fíjate la cantidad de elementos tan interesantes de análisis que ha lanzado a la mesa Mario. Muchísimas gracias por darme la palabra, Ron. Sí, fíjate la cantidad de elementos. Yo como periodista de investigación diría que para mí ha sido un agrado supremo el que hayan hecho estas revelaciones por parte de Elon Musk y justamente en su propia plataforma, en Twitter, esta red social que él pues ya domina y es el dueño y es el propietario. Y sí, como bien decía Mario, como propietario puede darle curso a esos documentos de la empresa como bien quiera, ¿verdad? Lo cual es absolutamente diferente a lo que argumentaban incluso los medios hegemónicos de comunicación con gran anuencia durante años y años diciendo que las redes sociales sí podían censurar, justificando la censura, justificando el silenciamiento, justificando esta cultura de la cancelación por medio de las redes sociales porque eran empresas privadas. Sí, son empresas privadas, pero también están amparadas bajo la ley de comunicaciones. Y al estar amparadas bajo la ley de comunicaciones, eso quiere decir que como redes sociales, salud, Ron, eso quiere decir que como redes sociales pues no son medios de comunicación y por lo tanto no están supuestas a tener línea editorial. Ni línea editorial ni decidir qué se publica y qué no se publica, porque los usuarios de estas redes sociales somos nosotros, todos. Nosotros hacemos que esas redes sociales existan, somos usuarios. Es decir, quienes publican no son periodistas, no pasan por una sala editorial, no pasan por una línea de editorial de una sala de redacción. Por lo tanto, esa excusa era tan pueril y tan absurda por parte de los medios hegemónicos de comunicación que teníamos dos opciones. Uno, o los periodistas no saben ya lo que es ejercer el periodismo y ejercer las comunicaciones, desconocen totalmente la deontología y la naturaleza del periodismo. Y dos,
peor aún, desconocen la ley que los rige. Entonces, ni una ni otra, ni por ignorancia, ni por no saber tampoco cuál es la ley, ¿no? Porque bien dice también el derecho romano que la ley existe y el desconocerla no es excusa. Si tú infringes la ley, igualmente eres culpable. Eso por dejarlo muy claro en cuanto a la defensa siempre a ultranza de estos medios hegemónicos de comunicación. Entonces Elon Musk ha lanzado ahora seis entregas, ya al día de hoy van 6 entregas en su misma red social, con documentos en pantalla, con evidencias en pantalla, con capturas de documentos, mostrando justamente esas evidencias de lo que los periodistas, por lo menos que tuvimos algo de decencia, revelamos y hemos venido revelando desde hace mucho tiempo atrás. No conozco muchos, no son muchos los colegas que se han sumado a estas revelaciones, pero por lo menos a mí me queda la conciencia tranquila de haberlo hecho y en su momento. Podrán navegar mi canal de YouTube y allí encontrarán las evidencias de los días en que en 2020 yo publiqué varias cápsulas informativas diciendo qué era lo que estaba pasando en las elecciones de 2020, elecciones presidenciales. Hoy se confirma con pruebas contundentes en mano que ya el público las tiene gracias a estas revelaciones de Twitter, pues que sí, evidentemente hubo injerencia dentro de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Además, pues, de lo, como dice bien Mario, de esconder aunados de la mano del FBI, lo cual es altísimamente preocupante y muy frustrante también como ciudadano estadounidense, uno aquí, darse cuenta que el FBI estaba también trabajando de la mano, conspirando junto con la cúpula censuradora de Twitter para torcer la información, para acallar la información que saqué, también publiqué y que por la cual muchos fuimos calificados de teóricos de la conspiración, de mentirosos, de fabuladores, en fin, todo lo que hace la cultura de la cancelación. Sí, eso es correcto. Solamente quiero agregar que la ignorancia de la ley no te exime de culpa, es lo que tú estabas diciendo, Isabel. Y desgraciadamente en la sociedad en la que estamos viviendo en este momento, la propiedad privada no existe. Yo puedo decir, esta es mi empresa y yo hago lo que me da la gana, pero el gobierno, el Estado, tiene muchas formas de castigarte si es que no haces lo que ellos te dicen. Es lo que ha pasado con Twitter, ¿no? Que se presenten dos investigadores, dos detectives del FBI te digan, oye, no hagas esto porque te podría pasar esto o aquello. Bueno, tú como dueño de empresa tienes que hacer caso, ¿ah? A pesar de que podrías decir, oye, pero ¿cómo voy a hacer esto? Esto es ilegal lo que me estás diciendo, pero tienes que cumplirlo porque es el Estado, el gobierno el que te está diciendo que lo hagas. Y el FBI es una entidad en los Estados Unidos muy poderosa, pues se han metido a la casa del presidente de los Estados Unidos, se meten a la casa de cualquier hijo del vecino. Pero además de los files de la familia Biden, porque no es solamente Hunter, es la familia Biden y otros asociados, ¿ah? Ahí también está metido el hijo adoptivo de, ¿cómo se llama este candidato a la presidencia por el Partido Demócrata? John Kerry, también está metido ahí. También existen files de este señor, de Fauci, muy importantes files sobre Fauci. Lo que yo pienso es de que la prensa corporativa le tiene miedo al gobierno chino más que a los políticos de los Estados Unidos. Yo creo que todas las empresas de telecomunicaciones, todos los canales en los Estados Unidos están bien asociados y tienen inversionistas del Partido Comunista Chino, por eso se caen en la boca, están amarrados. Y eso es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si hasta el momento que ya se ha descubierto la verdad no salen a discutirlo, hay algo extremadamente raro aquí, muy, muy raro. Yo de la manera que lo veo es que en esa relación con el Partido Comunista Chino,
probablemente tengan inversionistas, y cuando me refiero a inversionistas estoy hablando de los políticos y esa gente que le pagan sus campañas, pues se deben a ellos, pero una empresa, por ejemplo, como Apple, no se puede dar el lujo de irse en contra del gobierno chino, porque toda la producción de todo lo que ellos usan para todo lo que venden para generar ingresos se produce en China. Claro. ¿Qué hace entonces Apple si le dicen, no, tú hiciste esto en contra del gobierno chino, te cerramos la planta y el inventario que está ahí ahora es propiedad del gobierno chino? Y eso lo han hecho. Veamos a ver en qué países comunistas han hecho eso. Pues en Cuba, que les ganó un embargo de los Estados Unidos, le llamaron la nacionalización de las empresas, la expropiación que hicieron en Venezuela. Bueno, si me pongo a hablar, es todo. Es correcto. Todo lo privado y se lo han quitado al dueño. Quiero agregar algo que también debe estar conectado, que las plataformas de Apple y de Amazon cancelaron esta nueva red social, Getter, creo que es si mal no recuerdo, en el momento de las campañas políticas. Simplemente lo sacaron de los servidores y le hicieron quebrar. Le hicieron quebrar inmediatamente. Pero ¿de dónde sale la orden? ¿Dónde salió la orden para cancelar esta nueva red social que podía competir con Twitter e inclusive con YouTube? Y eso fue algo completamente ilegal. Eso va en contra de la libertad de mercado, que es el fundamento de los Estados Unidos, que cada vez lo estamos perdiendo más y más. Sí, bueno, realmente fue contra la empresa Parler. Parler, yes. Sí, Getter sigue funcionando, sigue funcionando. De hecho, yo tengo cuenta allí. Y bueno, allí entonces cuando se abre Getter, fíjate cómo será la conspiración. Esto es a lo que yo le llamo mucho de conspiración y poco de teoría, porque es que es tan fácil anular el pensamiento discursivo contrario, ¿no? Que con tan solo decir que son teorías de conspiración creen que van a poder acallar todos los discursos. No, pero hay personas que seguimos hablando y seguimos trabajando y seguimos haciendo lo que nos corresponde hacer bajo el derecho y el amparo de la libertad de expresión, primero que todo, y segundo, porque tenemos todo el derecho también a ejercer el pensamiento crítico. Fíjate, Jeffrey, has nombrado dos cosas, Mario también, muy, muy, muy importantes. Bueno, uno, la cancelación de otras empresas también privadas que tratan de sobreponerse a todo este monopolio, no solamente económico, sino también un monopolio ideológico, en donde quieren que todo el mundo esté alineado cual discurso estalinista a decir lo mismo, pensar lo mismo, y si no dices lo que te ordena el supraestado, entonces tú eres cancelado, anulado al paredón, ¿no? Entonces, esto es gravísimo estarlo viendo en el mundo occidental y más en el propio corazón de los Estados Unidos. Dos, también has dicho, no solo cancelan pues entonces esas empresas de forma totalmente irregular, convirtiendo eso en un absoluto monopolio, sino que también pues silencian los demás discursos en torno a muchas otras cosas, incluido el derecho a pensar, a repensar y a discutir la ciencia, a discutir cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo cuidamos nuestra salud. Es increíble, es absolutamente increíble que a finales de este año 2022 estemos viendo ya evidencia en contra de este Fauci, que lo veníamos diciendo, no tiene ninguna lógica. Deberíamos poder pensar y repensar y discutir y recontradiscutir cómo queremos manejar esta situación a nivel personal, a nivel privado, a nivel familia. No podemos seguir pensando que era lógico ni que es lógico que te dicten de forma además dictatorial cómo cuidar tu cuerpo, cómo cuidar tu salud desde el Estado, desde también organizaciones supranacionales que se creían dueñas únicas y absolutas de dictaminarle a las naciones que se supone que son soberanas qué debían y qué no debían hacer. Por supuesto que todo iba a ser hilado, y lo vengo repitiendo desde 2020, en donde repito e insisto, yo no voy a decirle a nadie cómo debe cuidar su cuerpo. Mi discurso
como periodista es defiendo el derecho de aquellas personas que disienten de la forma que les dice cada gobierno de qué deben hacer o no. El gobierno no tiene por qué meterse, tiene que dar las opciones y cada persona es libre y soberana de decidir qué hacer y qué no hacer en cuanto a su propio cuidado de salud. Agregando lo que tú dices, Isabel, también suprimieron el derecho al trabajo, y eso lo hizo Fauci. También Fauci Claro. suprimió el derecho al abrazo, ya no se podía abrazar, yo saludo con beso, ya no podía saludar con beso, me suprimieron también ese El derecho. derecho a la reunión y asociación, como si estuviéramos en uno Sí, de los estados más totalitarios. Es que es sí, absolutamente absurdo, absurdo. total. Totalmente absurdo y también acompañado por las supuestas élites, los artistas que se mostraban con máscara para un comercial y luego iban a un juego de fútbol y todos sin máscara, pues no, pero nosotros el pueblo, sí, tienes que usarlo, si no te meto preso. Pero todo a raíz de qué, de cuál fue la base del mal, el Estado, el Estado, el gobierno. Claro. Las inversiones que tenía Fauci en compañías como Pfizer y Moderna era Oh, por uno de supuesto, esos. por Yo supuesto. soy uno que tengo inversiones en Pfizer porque cuando vi que esto empezaba, puse dinero en Pfizer y he ganado bastante dinero con eso. Pero, No puedo negarlo claro. porque yo soy capitalista y me encanta ganar dinero. Está Mira qué bien. sencillo. Pero todo a base de mentiras. No piensen que nada ha sido a base de verdades. Todo ha sido a base de mentiras. Un virus que cuando usted saca números y calcula de entre la gente que se infectó y le quita a la gente que se murió, no llega al 1%, no llega al medio por ciento de los muertos de COVID. Pero sí nos encontramos que la vacuna nos está dando unos resultados mucho más preocupantes. Sin Eh, embargo, ese es correcto. está insistiendo en que se tiene que vacunar todo el mundo, al punto de que hemos llegado que el señor Biden, que jamás le diré el cargo que está usurpando, el Claro que señor no. Biden está despidiendo a héroes de esta nación, de las fuerzas militares, por no quererse poner la vacuna. Eso debería ser decisión de ellos. Sí, Ha sí. disminuido la Fuerza Armada de los Estados Unidos y a la misma vez les está obligando a contratar a gente que, y Ronnie, no sé cómo sea esto, tal vez tú me puedes orientar un poquito, pero si yo soy una persona que me he mutilado con una operación de cambio de sexo y ahora soy mujer, yo tengo que tomar algunos medicamentos, asumo yo, para que mi cuerpo reaccione como yo entiendo que debe reaccionar el cuerpo de una mujer. Y eso me imagino que sean hormonas. No soy médico, nunca he tratado de ser médico, pero me imagino que uno tome hormonas, tome algunos medicamentos y no sé qué tan positivo sea una persona que esté en un campo de batalla, que ya no tenga acceso a esos medicamentos y su cuerpo esté atravesando por ese cambio biológico. Pero eso es lo Sí. que Biden quiere contratar para el ejército de Estados Unidos, porque todos los anuncios que escuchamos son dedicados a atraer a esa gente. Vengan para acá, que aquí los aceptamos a todos. Mira el Sí, porque es almirante que este que ellos son tiene. muy inclusivos, Mario. Es que eso es lo que ellos describen como la inclusividad en un derroche de brutalidad excesiva. O sea, ¿a quién se le ocurre que este discurso, además, metiéndose, ¿no?, en la vida más íntima de las personas, que es su sexualidad, pues pueda ser algo realmente como inclusivo dentro de una sociedad? He estado haciendo investigación justamente sobre los transgénero en el último año, entrevistando varios de ellos. Y sí, efectivamente lo que dices, Mario, así es hormonándose, inyectándose hormonas, tomando hormonas, además que de pasar también por cirugías que son de mutilación y de reconstrucción de los órganos genitales. Algo realmente espantoso, algo que deja o no tendría que ser más que lógico que es una cuestión que se debe discutir a puerta cerrada de cada persona con su especialista de salud.
¿Por qué con su especialista de salud? Bueno, porque tendrían aquí que estar no solamente ese especialista, ginecólogo, ginecobstetra, el cirujano, sino también el psiquiatra, porque esto tiene que pasar primero por una evaluación rigurosísima de lo que es la disforia de género. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque ya he entrevistado en el último año a una decena o más de transgénero y son fuentes primarias que me han explicado cómo es esta situación. Muchos de ellos, por supuesto, piensan que están en un problema psicológico y que la mejor forma de manejarlo para ellos, bueno, ha sido esta conclusión de operarse y hacerse el cambio de género, pero de sexo. Pero también están aquellos que se arrepienten de lo que han hecho y ahora están tratando de destransicionar, regresar al sexo con el que nacieron. Es decir, hay una falta de políticas públicas que se notan porque he entrevistado no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en diversas partes de Latinoamérica y también de Europa para poder contrastar la información y se repite el asunto. Son muchísimos los que se están arrepintiendo de haber hecho esa transición al otro sexo y están buscando regresar. Eso, por supuesto, ni se publicita, ni se vende como inclusividad, ni se explica. Y también he notado una laxitud suprema en las políticas de cada uno de esos países, especialmente en España, Chile, Argentina, ahora entró también Colombia a hacer cambios constitucionales para buscar esos cambios legales que ya había yo encontrado en China, en España, en Argentina, en fin. Son muchos los países y aquí en diferentes estados en donde sin ningún problema los especialistas, y abro y cierro comillas, de salud que se deberían encargar de dar esa firma para decir si esta persona sí está autorizada o requeriría o lo mejor para su salud es hacer un cambio, una operación, una hormonación para poder cambiar de sexo, se los dan extremadamente fácil. Esa es la queja que he recibido de más de una decena de transgénero que me dicen es fácil, facilísimo. Ojalá cuando yo fui a consultar a mis especialistas de salud y al psiquiatra me hubieran explicado mejor cómo cambiaba esto la vida totalmente y cómo me afectaba después o me afectaría después a mí psicológicamente y me hubiesen explicado primero que era la disforia de género y que también hay tratamiento para la disforia de género. Es decir, están facilitándoles ese camino. Grave, claro que hace parte de una agenda global. Sí, Sin grave. duda. Yo solamente quiero agregar que escuché el testimonio de una persona, varón, a la cual le habían hecho creer desde los 6 años de que él era mujer siendo hombre y el adulto que lo estaba abusando le hizo creer hasta llevarlo a mutilarse. Y luego adulto se dio cuenta, oye, pero yo nunca he sentido atracción por los varones, yo soy varón. Pero le habían hecho creer, y eso es lo que está sucediendo en este momento en las escuelas, que te hacen creer, a un niño pues le puedes hacer creer que es Superman y sí te lo va a creer, porque el niño absorbe todo como esponjas. Hay un problema serio y yo quiero decir de que es satánico, que esto se introduzca en las escuelas y los niños están en las escuelas 8 horas al día. ¿A cargo de quién? Pues a cargo de... Bueno, de algún pedófilo que lo que quiere es buscar, sabe Dios qué cosa. Y sabe, esa gente que tú has entrevistado, algunos de ellos son víctimas de estos doctores inescrupulosos que hacen el gender affirming care, cuando tienen 9, 10, 11, 12 años, porque es lo que estamos viendo ahora mismo, que los mismos médicos, por ejemplo en Massachusetts, no, el niño de 9 años dijo que él es niña, hay que operarlo. Y es lo que estamos viendo ahora, que no son ni adultos de lo que estamos hablando.
Están atacando Claro. a los niños, están atacando. Claro, es que lo más grave es justamente lo que tú, Mario y Jeffrey están trayendo a la mesa y es justamente el abuso infantil que está ocurriendo enfrente de nuestros propios ojos. Es un abuso al menor. ¿Por Ujú, parte de quién? De esos adultos trastornados, absolutamente eh, trastornados mentalmente que quieren normalizar lo anormal, porque si tú ujú, como adulto decides con todo conocimiento de causa y adultez eh, optar por una práctica sexual u otra, es tu problema. Yo no tengo por qué meterme allí en esa vida privada. ¿Recuerdan cuando antes se llamaba vida privada a la vida privada? Bueno, dejó de ser privada. Ahora quieren espetarnos estos en la cara a la sociedad entera, en donde todos tenemos que enterarnos cuál es tu gusto sexual, cuál es Exacto. tu apreciación, cómo te percibes, si como mariposa o como amante de la reja de la esquina, porque es que no estoy dando ejemplos y que no sean reales, ¿eh? Los Tienes toda tengo razón. documentados. Es ujú, que ha llegado a un nivel de delirio, delirio de enfermedad social en donde ujú, esos enfermos, muchos de ellos serán maestros en las escuelas y les parece que es muy normal decirle a los menores de edad que tú eres niño, pero podrías ser niña y después que seas niña, tal vez te gusten también las niñas o pueden gustarte los niños. Es decir, están metiendo una información en una cabeza inmadura, no formada, en una cabeza de un menor, están metiéndoles información que no están listos ujú, para digerir. Una cosa es las decisiones personales que puedan tomar en una adultez de cómo llevar su vida sexual y otra cosa muy diferente es que por parte de padres también irresponsables, padres abusadores de esos menores, estén llevando a los niños a pensar en edades tan tempranas como los 6 7 años. Tengo dos casos, uno de un niño de 6 y una niña de 7, documentados totalmente, que les han llevado a pensar que son del sexo contrario, los están hormonando y oh, uno de ellos ya dicen que puede decidir ser del sexo contrario y va a ser operado. Firmado por quién la autorización, por esos padres abusadores que están más enfermos que lo que estamos viendo a nivel social. Esto es realmente un exabrupto, esto es una paranoia y una psicosis social que la estoy estudiando de la mano de un muy buen psiquiatra que me está asesorando con las lecturas y me está diciendo por dónde debo ir para poder entender, porque mi concepto, lo que yo entiendo hasta el momento y creo que está ocurriendo, por supuesto, es la expansión de una gran neurosis social. ujú. Bueno, Correcto. para contestar lo que dijo Mario, te voy a hacer muy rápidamente la respuesta. Eh, Hasta los años 90, ser homosexual en la Fuerza Armada estaba prohibido, punto. Don't ask, don't tell, yo me acuerdo. No podías ser homosexual si lo confesabas o te hacían en el cuestionario, decía, sí, soy homosexual o lesbiana, o, o si lo confesabas o lo descubrían, o tenían razones para sospechar que tú eras homosexual, lo habías descrito en una revista, lo habías confesado en una entrevista, te habían visto algún testigo en un bar de homosexuales con una pareja homosexual, te hacían una investigación y te sacaban de la Fuerza Armada. Esto fue hasta eso del 95, 94, por ahí, cuando vino Clinton y Clinton empezó con el Don't Ask, Don't Tell, que seguía siendo ilegal, siendo homosexual, no podías pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero que ya iban a borrar la pregunta del cuestionario cuando empezabas a entrar a las Fuerzas Armadas. O sea, que no te preguntaba el Estado. Pero si tú confesabas de alguna manera que sí que era homosexual, lo confesaba, o de alguna manera se enteraban que no fuera la pregunta directamente, como quiera te expulsaban de las Fuerzas Armadas. Y eso fue así hasta que llegó Obama. Obviamente cuando llegó Obama, estoy hablando del 2009, 2010 por ahí, no, un poco más adelante, 2011, recuerdo yo estaba trabajando en el Pentágono para entonces, 2011, ahí ya lo cambió otra vez Obama, y ya eres
abiertamente homosexual, retiró las leyes, esto va en contradicción de George Washington. George Washington tenía una estipulación, para que no lo sepan, que nadie que fuera homosexual podía entrar a la Fuerza Armada de Estados Unidos, a la Fuerza Armada Revolucionaria de Estados Unidos, para la Guerra de Independencia, para que no lo sepan. Búsquenlo, está allí. Y obviamente Obama lo dejó eso así como por 3, 4 años, cuando estaba a punto ya de salir, ya a finales, me parece mediados finales del 2016, que estaba ya a punto ya de salir. Entonces ya lo volvió a cambiar Obama y ahora también pueden los transexuales entrar a la Fuerza Armada. Obviamente eso duró muy poco, duró unos cuantos meses nada más, porque tan pronto llegó Trump, quitó eso. Quitó que los transexuales podían servir, que no era compatible la psicología, la psiquiatría, que era algo absurdo, y lo prohibió inmediatamente. No pudo prohibir lo de los homosexuales en las Fuerzas Armadas porque había un fallo ya del Tribunal Supremo que lo había declarado. Obviamente el Tribunal Supremo, amañado por Obama, había puesto ahí todos estos liberales, todos estos izquierdistas, lo habían dicho que sí que era compatible y constitucional el homosexualismo. En algún sitio secreto de la Constitución que nadie puede ver más que ellos nada más, dice allí que sí, que los homosexuales tienen todos los derechos de estar en las Fuerzas Armadas, y que su matrimonio es 100% legal, y que está en algún secreto, en algún sitio de la Constitución secreto que solamente ellos pueden ver, que nadie más puede ver, como con las gafas secretas, no sé de qué cosa. Y obviamente cuando llegó Biden, pues Biden volvió a revertir lo de los transexuales que había quitado Trump y los volvió a meter en las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy. Te estoy dando el timeline desde los 80 hasta nuestros días. Ese era el timeline que hubo. Y volviendo al tema de Hunter Biden y de Twitter, mi comentario sobre lo que dijo Isabel es este. Estos files de Twitter que está sacando Elon Musk demuestran lo que ya salió en la revista Times. No sé si se acuerdan, pero a los pocos meses de las elecciones del 2020, creo que fue en enero o febrero, me parece, del 2021, Times sacó un gran artículo donde ellos no lo escondían, al contrario, lo confesaban y lo confesaban con orgullo, que sí, que toda la prensa, el 95-90% de la prensa, que todas las redes sociales y todos los elementos dignos y heroicos dentro del gobierno, según ellos, heroico, en otras palabras, el Estado profundo, dentro del gobierno federal, habían todos conspirado y habían todos coordinado para elevar a la presidencia a Joe Biden. No lo escondían, al contrario, lo hacían con orgullo. A nosotros lo decían, hemos salvado la democracia. En otras palabras, así es con orgullo y cinismo total. De hecho, en cuanto ellos publican eso, yo hice una cápsula informativa y está también en mi canal alojada para los que quieran recordar lo que se debe recordar, porque por supuesto ahora están reescribiendo otra vez la realidad de la forma como la quieren reescribir, y eso es muy peligroso, Ron. Cuando sacan ese artículo, para mí era porque la situación ya era tan inminente de que se iba a revelar, que su forma de tapar el error de decidir, fue decidir hacerlo de esta manera, de forma muy cínica, confesando lo que habían hecho y justificándolo como que estaban salvando la democracia. Realmente penoso, bochornoso y extremadamente peligroso lo que indicaba ese artículo, porque era la confirmación de la conspiración, de cómo torcieron también esas elecciones. Y aún así, peor, no les importaba. Con gran orgullo, como tú lo dices, Ron, lo escribían, lo publicaban con lujo de detalles. Bueno, y antes también dijeron de que era Rusia, una propaganda del servicio de inteligencia ruso, que era una laptop que le habían llenado con fotos falsas y la habían presentado. Pero eso qué absurdo, ¿no? Hay que tener un cerebro de pollo para creer en esa versión. Y los grandes periodistas, los que tienen una carrera de 20, 30 años, te lo decían con tal ligereza que decía, oiga, la profesión del periodismo está muerta, menos tú, Isabel. Tú sí, yo, mi respeto para ti, pero para los demás. Gracias a reporteros como Isabel que cuestionan la línea del Estado, porque ese es el trabajo de verdad de la prensa. El trabajo de la prensa no es a favor del Estado, es precisamente hacer las preguntas antipáticas al Estado
que el Estado no quiere que tú le hagas, porque nosotros, la gente que les pagamos su salario, somos los que queremos saber, porque eso no se le puede olvidar a usted nunca. El jefe de los que viven en la Casa Blanca y en todo el gobierno es usted, porque en este país la Constitución empieza con una línea que dice "We the people". Nosotros, la gente de los Estados Unidos, hemos organizado este gobierno y ustedes nos responden a nosotros. El jefe somos nosotros. La misma Declaración de Independencia dice que el poder del gobierno de los Estados Unidos emana del consentimiento de los gobernados. No hay otra forma. Pero el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ahí es en donde estamos ahora, en una situación similar a lo que estaba pasando con Castillo en Perú. Ronnie, ¿qué de lo que pasó allí, hermano? Bueno, antes de pasar a Castillo, mi último comentario sobre lo que dijo Isabel, no es que los periodistas mainstream de CNN, MSNBC, ABC, CBS, de New York Times, de Boston Globe, de Miami Herald, no es que sean brutos, no es que sean torpes, es que son malos. Lo hicieron a propósito. No es ellos saben muy bien que ellos están rompiendo todas las normas éticas del periodismo. Saben muy bien que están rompiendo todo lo que aprendieron en los libros de periodismo y los cursos de periodismo en las universidades. Saben bien que lo están haciendo, pero no les importa, porque en su cabeza, según ellos, en su cabeza, el fin justifica el medio. Y siempre y cuando esto sea para atacar a Trump y a los seguidores de Trump, vale la pena mentir, vale la pena manipular la información, vale la pena ser un agente de propaganda mediática lavacerebro, sin ningún tipo de objetividad, sin ningún tipo de neutralidad. Y estamos rompiendo todas las reglas del periodismo, pero lo hacemos y lo hacemos orgullosamente, lo hacemos, porque es para atacar a Trump. Según ellos, el fin justifica el medio. Y volviendo ahora al tema que queremos muy rápidamente, porque nos hemos extralimitado de tiempo, Castillo. ¿Qué ha pasado en Perú? Pues mire, según, para hacerlo en un cuento largo, en un cuento corto, el presidente Castillo, que es un comunista puesto allí por la inteligencia cubana, y esto lo tienen que entender muy bien. Este es un tema que yo estudié muchísimo, que lo entiendo muchísimo desde hace muchísimos años, que tengo los conocimientos. La inteligencia cubana, que era quien estaba detrás de todos los movimientos terroristas violentos, las guerrillas que llenaron a Hispanoamérica de sangre, de fuego, de terror, de muerte en los años 70, los años 80, esa misma inteligencia cubana está hoy día, cambió de estrategia y ya no utiliza el terrorismo, ni armas, ni bombas, ni coches bomba. Ahora lo que utiliza es propaganda. Utiliza el golpe suave, las revoluciones suaves, las protestas callejeras, como pasó en Chile, como pasó en Colombia hace pocos años. Utiliza la información mediática, la propaganda, lavacerebros, para poner allí en todos los países hispanoamericanos, y esto es lo que dijeron en Puebla, esto es lo que dijeron en Sao Paulo, para poner allí en todos los países hispanoamericanos un presidente comunista al servicio y a las órdenes de La Habana, de la inteligencia cubana. Y Castillo, que era simplemente el peón, el elegido a dedo por la inteligencia cubana, un comunista que seguía órdenes de La Habana, pues acaba, gracias a Dios, de ser destituido. ¿Cómo? Pues él sabía que iba a ser destituido por el Congreso y trató de cerrar el Congreso, trató de dar un autogolpe y darse poderes extraordinarios y clausurar el Congreso. Le pasó muy mal a la cosa, las Fuerzas Armadas dijeron que no iban a seguir eso, que no iban a seguir esas órdenes, y hubo muchos elementos que dijeron, mira, no, tú no vas a cerrar el Congreso, eso es ilegal, va contra la Constitución. Y entonces fue el Congreso quien le hizo un impeachment, quien sacó a Castillo precisamente por saltarse la Constitución, por tratar de otorgarse poderes absolutos, por tratar de clausurar el Congreso, y ahora pues, hay una presidenta interina y el Congreso pues obviamente le han hecho un proceso legal a Castillo. El gran peligro que yo veo en esto es que Cuba no se va a quedar tranquila. Recuerden lo que pasó en Bolivia. En Bolivia pasó una cosa bastante similar. Quitaron al peón comunista que puso allí la inteligencia cubana.
pero ya a los pocos meses ya había otro comunista puesto en Bolivia. Hay dos opciones que tiene la inteligencia cubana. Una es, ok, no hacen nada, se dejan allí y siguen moviendo tras bastidores la propaganda a los estudiantes universitarios, a las uniones obreras, a prensa latina, a Gramna, a todos a los profesores universitarios que lo que hacen es adoctrinar y movilizar a los estudiantes de las universidades hacia la extrema izquierda y hacia el comunismo, hacia el marxismo más radical. Se quedan tranquilos, entonces esperan hasta las próximas elecciones y vuelven a hacer lo mismo que han hecho siempre la inteligencia cubana, ganar las elecciones, dada su propaganda mediática extraordinaria que confunde y lava el cerebro, desgraciadamente, a las clases pobres, a las clases humildes, a las clases bajas de Hispanoamérica. La otra cosa que puede hacer la inteligencia cubana es simplemente no esperar hasta las próximas elecciones, simplemente movilizar a sus fuerzas en las calles, o sea, a las protestas violentas, a los grupos violentos, a los grupos indígenas, a los grupos obreros, a los estudiantes, hacer huelgas, romper edificios, quemar carros, quemar edificios, atacar a la policía, al ejército, hacer golpes suaves, revolución de colores, como le llaman en Estados Unidos, para tratar de recuperar el poder rápidamente. Esas son las dos opciones que hace Cuba y ese es el gran peligro ahora que tiene Perú, que Cuba contraataque, ya que le quitaron a su peón allí, al hombre que tenían ellos allí, que ellos pusieron allí en Perú, que contraataquen, ya sea repitiendo el éxito en las elecciones o haciendo un golpe suave, como le llaman, una revolución de color con la violencia. Jeffrey, tú eres el peruano, ¿qué nos tienes que decir? Sí. Jeffrey, por favor. Bueno, el motivo por el cual Castillo estuvo acorralado y dio este golpe de Estado, un golpe de Estado fallido, eso fue un tiro al aire, eso fue un grano de arena que tiró en el desierto, era porque ese mismo día se iba a discutir una moción de vacancia. ¿Por qué? Porque Castillo tenía más de 7 investigaciones de la Fiscalía por casos de corrupción, serios casos de corrupción, en los cuales, por ejemplo, su secretario personal dentro del Palacio de Gobierno, lo acusaba de haber recibido sobornos. Y el secretario ha declarado ante la Fiscalía, si yo he recibido dinero y se lo ha dado a él, y el dinero fue el dinero que cobramos para los ascensos en la policía. Ese tipo de casos u otro caso que le dieron dinero para que nombrara en un cargo muy importante, Petroperú, la empresa estatal de petróleo de Perú, lo nombrara a una persona X en la gerencia general y de ahí hiciera las compras estatales. Las compras estatales en Perú junto con la obra pública es veneno, ¿okay? Siempre hay corrupción. Bueno, lo han sacado a Castillo, lo han metido a la cárcel, está ahorita detenido, le han dado 18 meses de prisión preventiva mientras se investiga su caso y se lo acusa formalmente, delito de sedición, y ha entrado al gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte, que es exactamente lo mismo, son del mismo partido. Y tú como mencionaste, tú, Ron, la inteligencia cubana, el fundador del partido político Perú Libre, que es el partido político que llevó a Castillo y a Dina Boluarte al gobierno a ganar las elecciones, supuestamente porque ha habido un fraude, estudió en Cuba 10 años. Él es un médico graduado de Cuba, es un admirador de la cultura de Fidel Castro, tanto así que en el ideario político de su partido de Perú Libre, él se declara castrista, no, se declara fidelista, marxista, leninista, fidelista, maoísta, pero luego sacaron el adjetivo maoísta. Pero sí, es un partido cubano. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Perú? Han sacado a las masas, pero no son masas, pues son grupos que están haciendo una revolución molecular disipada. Están atacando al mismo tiempo en diferentes lugares del país, pequeños ataques a oficinas públicas, y la prensa local e internacional engrandece lo que está sucediendo. No es tan grave. Hay protestas, pero no es tan grave. La respuesta del gobierno ha sido declarar estado de emergencia y sacar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han tomado control de los aeropuertos, porque lo primero que atacaron
estas hordas de vándalos terroristas, porque son terroristas, de acuerdo a la ley peruana, son terroristas. Los que atacan un edificio son terroristas. Han sacado a las fuerzas del orden y han tomado control de los aeropuertos, han limpiado las carreteras, pero continúan. Dicen que hay ya 17 muertos y la izquierda está achacando, diciendo ya son 17 muertos, renuncia Dina Boluarte, pero lo que ellos quieren es elecciones anticipadas, que sean inmediatamente, cosa que no es posible de acuerdo a la Constitución, y lo más importante, quieren un cambio de la Constitución, tal cual hicieron en Chile, porque están siguiendo el modelo de Chile, que aplicaron en Chile hace 2 años, y lo que aplicaron en Bolivia cuando huyó Evo Morales a México, y el partido de Evo Morales exigió inmediatamente elecciones. Claro, porque iban a ganar, porque el sistema electoral está corrupto. Lo mismo que en Perú, el sistema electoral de Perú, todo el sistema electoral está corrupto, no pueden haber elecciones sin antes no hacer una limpieza ahí. Pero lo que ellos van es al cambio de la Constitución, tal cual lo hicieron en Bolivia, tal cual lo hicieron en Venezuela, bueno, lo hicieron en Cuba hace muchos años, lo intentaron hacer en Chile, no han podido, y eso es lo que están intentando en Perú también. Pero felizmente hay una reacción bien fuerte del ciudadano peruano que ha salido a la calle, está saliendo a la calle a protestar, pero en forma pacífica. Bueno, decían, pues, las marchas de la derecha peruana dan risa porque salen con globitos y con pititos, pero pues, sí, dieron resultados y ahora están saliendo nuevamente con polos blancos a solicitar la paz y a exigir la paz y a apoyar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. No podemos permitir que hayan elecciones anticipadas mientras no se cambie y se limpie todo el sistema electoral y muchísimo menos un cambio de constitución, que es lo que el comunismo, que es comunismo puro, asociado con el terrorismo, es lo que desea. Al final es una mafia organizada. ¿Y de dónde sale el dinero? Es la pregunta, ¿no? ¿De dónde sale el dinero? Porque esta gente no va y destruye gratis. El dinero viene del narcotráfico. Eso no hay duda. El dinero viene del narcotráfico, del Brain. Está demostrado también que Perú Libre, el partido de Castillo y de Dina Boluarte, recibían financiamiento de los remanentes de Sendero Luminoso que operan dentro de esta área en la selva de Perú, que se llama el Brain, que produce muchísima cocaína. Perú es el primer productor de cocaína en el mundo en este momento. Dicen que cocaína de muy buena calidad. Pero ahí estamos aguantando en Perú y el lema es de que el comunismo muere en Perú, lo que estamos haciendo. Yo creo que sí lo vamos a lograr. El comunismo tiene que morir en Perú. Ya se han dado los primeros pasos. Y hay que recordar siempre, pues, ¿no? Que el comunismo sin el Estado no puede existir. Mientras tú tengas un Estado grande, engorroso, el comunismo siempre va a estar ahí. Lo indispensable es reducir el Estado y dar más libertad al ciudadano. Y ahí se va a acabar el comunismo, porque el comunismo es la maldición de Hispanoamérica. ¿Cuántos países han destruido y continúa la destrucción y caemos en el mismo error? Porque, como dices tú, Ron, porque las universidades y los colegios están tomados por el comunismo, por maestros comunistas. Son cunas de adoctrinamiento y estábamos viendo ya el mapa latinoamericano totalmente rojo, tomado por todos estos grupos de ultraizquierda radical. Y bueno, ocurrió justamente en la misma semana de la destitución de Pedro Castillo, pues la sentencia, ¿no? A Cristina Fernández de Kirchner. 2 golpes muy fuertes para la izquierda más radical de Latinoamérica. Me llamaba mucho la atención, he estado dándole seguimiento un poco a lo de Pedro Castillo desde que ocurrió pues el autogolpe de Estado, ¿no? El autogolpe de Castillo, porque es que fue en un movimiento no solamente absurdo, sino algo pueril. Yo le he preguntado en entrevistas a lo largo de estos días a varios expertos, analistas políticos peruanos, pero quisiera preguntarte a ti, Jeffrey, porque mi visión es la siguiente: ese Perú Libre, ese partido que tú bien has descrito,
hace tan solo unos minutos explicándonos que la cabeza de ese partido, por supuesto, es este médico cirujano que se fue no solamente a educar como médico en Cuba, sino a adoctrinar hasta la más profunda médula, declarándose fidelista, ojo, ojo, Ujú. porque esto es diferente a declararse maoísta, leninista, socialista, no, no, fidelista se declaró él, de amor profundo por el fidelismo, pues eso es ya más que claro de cuáles son sus lineamientos ideológicos. Esta cabeza de este Perú Libre es quien monta a Pedro Castillo en el poder y entonces cuando él hace este movimiento de pedir cambio constitucional, de darse ese autogolpe, hace tan solo unos días, el 7 de diciembre pasado, bueno, pues entonces también faltaban tan solo unas horas para que ese Congreso pasara esa moción y viera si lo destituía o no por una figura legal que me encanta que exista y debería existir tal vez en muchas otras constituciones, que es por incapacidad Ujú. moral. Eso me Ujú. fascina, me encanta que exista esa figura constitucional en tu país, Jeffrey, pero le jugó sucio ese partido a Castillo para después montar a la señora Dina Boluarte en el poder, que no solamente es del mismo partido, no solamente era su vicepresidenta, sino que también es aún más entrenadita por el globalismo más corrupto global. Es decir, le jugaron sucio a Pedro Castillo para sacarlo de ahí y seguir adelantando la agenda del cambio constitucional, que realmente es lo que quieren que suceda. Es lo que parece porque están presionando en las calles ahora y están exigiendo dos cosas, ¿no? Elecciones anticipadas inmediatamente con este sistema electoral completamente corrupto, creación del Foro de Sao Paulo, con el otro títere que es Martín Vizcarra Cornejo, que también fue Claro, destituido por corrupto, y claro. el cambio constitucional. Ellos quieren asamblea constituyente sí o sí. Eso no va a suceder, eso no va a suceder. Las Fuerzas Armadas de Perú han dicho de que no van a aceptar una estrategia que vaya en contra del orden constitucional, de ninguna manera. Y es que Pero yo creo que los salva a ustedes justamente esas fuerzas armadas y esas fuerzas policiales que fueron en últimas quien lo aprendieron y lo entregaron, ¿no? En el momento en que él quería ya fugarse hacia México. Entonces, sí respondieron. Hacen falta fuerzas armadas que respondan al sostenimiento, a la protección del pueblo, a la protección del derecho, del Estado de Derecho de los países, ¿no? así es, muchos de los generales que están ahora a cargo de las Fuerzas Armadas son héroes que han luchado en contra de la subversión en los 80s y en los 90s. Y la estrategia que hemos tomado nosotros, los ciudadanos, ¿no? Nosotros no somos políticos, ciudadanos, es apoyarlos y honrarlos porque hubo una campaña una campaña mediática para de alguna forma denostar el triunfo que ellos tuvieron en contra de la subversión. La derrota de la subversión fue gracias a las Fuerzas Armadas, pero vinieron los juicios, ha habido una cacería de brujas en contra de las Fuerzas Armadas, de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero la oposición estamos rescatando el heroísmo de los oficiales en la mayoría. Bueno, hay dos factores acá en Perú. La oposición, que somos los civiles, que estamos saliendo a las calles, que estamos opinando en los podcasts, estamos hablando como nunca, las redes sociales nos ayudan, y las Fuerzas Armadas patriotas y las policías también patriotas, incluyendo los licenciados del ejército, que también se han formado en colectivos y salen a protestar constantemente. Inclusive acá en Washington, D.C. tenemos nuestro grupo que salimos a protestar de vez en vez contra el comunismo que amenaza. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar para que hubieran elecciones? Si es que Dina Boluarte renuncia o es vacada, porque sí hay
evidencia suficiente para que sea vacada, más que suficiente. Claro, y hay posibilidad constitucional también. Entonces, ustedes Claro. son un pueblo que ha tumbado 6 presidentes en 6 años. Bueno, el político en Hispanoamérica tiene que ser como un santo. Si tú no eres un santito, no te metas en política, nada de que mi hijo está consumiendo cocaína, no, eso debe ser inaceptable. Y eso Por es ejemplo, ¿no? Por uno de los, ejemplo. claro, eso es lo que ha estado sucediendo en Hispanoamérica. Bueno, para terminar muy rápido, Mario, ¿tienes algún comentario? Un minutito, 2 minutos. Bueno, lo único que creo que no hemos tocado, que para mí es el tema más importante que está sucediendo a nivel mundial, es que Argentina le va a ganar a Francia en la Copa Mundial este domingo, así que no se lo pierdan, celebremos todos, gritemos Argentina, Argentina. Y si Esperemos. Francia, pues espero que lloren mucho, de verdad que sí. Gol de Argentina, muy bien. Pues Yo estoy de nada, acuerdo, yo estoy de acuerdo. muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísima suerte al grupo de Argentina, esperemos que Hispanoamérica sea una victoria para toda Hispanoamérica, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias por sus comentarios, por haber compartido esta noche con nosotros. Y nada, pues un minuto para que se despidan. Isabel, por favor. No, pues nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Me encanta compartir tertulia con ustedes. Ha sido un día arduo de mucho trabajo, pero por supuesto que cada vez que pueda no me lo pierdo. Muchísimas gracias por estar. Jeffrey. Nos faltó tiempo como siempre, pero bueno, yo también disfruto mucho esta tertulia. Gente muy inteligente, pues, ¿no? Y hay que juntarse siempre con gente inteligente para poder nosotros expandir nuestra inteligencia y el bien y la honestidad y la prudencia y la virtud, como siempre. Bueno, gracias. Mario. Bueno, muy buenas noches a todos. Isabel, Jeffrey, Ron, gracias por escucharme un ratito a mí también. Me encanta compartir con ustedes. Le quiero recordar a todos los que nos están viendo que nos pueden seguir en Twitter, @conservativehn, y nos pueden enviar un email a conservativehispanicnetwork@gmail.com. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estamos creciendo, creo, ¿eh? Estamos creciendo, está bien. Señor. Bye, bye. Buenas noches.